El podcast de APA. Dirige y presenta Rodrigo Espinel. ¡Hey! Hola, bienvenidos a un nuevo programa del podcast de APA, el espacio en las ondas de la Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual. ¿Cómo estáis? Imagino que algunos en fase 2, otros en fase 1 y todos poco a poco empezando a ver la luz al final del túnel después de la pandemia, ¿no? Espero que a nivel personal todos estéis bien y cargando las pilas para volver a los rodajes lo antes posible. Y de eso va el podcast de hoy, de cómo volver a los sets de rodaje de forma segura en el contexto actual generado por la COVID-19. Como quizás sepas, el ICA acaba de publicar una guía de buenas prácticas con un buen puñado de recomendaciones a tener en cuenta en los rodajes post-coronavirus. Y hoy voy a tener la suerte de charlar un ratito con 3 de los profesionales que han participado en su elaboración. ¡Empezamos! José Jaime Linares, director de producción y presidente de nuestra asociación. Bienvenido de nuevo al podcast de APA. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Rodrigo, por invitarme. Encantado de estar aquí con vosotros. Pilar Pérez López, controller de películas como El Guardián Invisible, Palmeras en la Nieve, Éxodos o El Niño, entre muchas otras. Hola, Pilar. Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí. Y Silvia González Rangil, técnico superior en prevención de riesgos laborales de la consultora Circe HS Service. Muchas gracias por acompañarnos, Silvia. Muchas gracias a ti, Rodrigo, por invitarme. Es un placer estar con vosotros. Como he explicado en la introducción, en este tercer programa especial con motivo de la crisis provocada por el coronavirus, le hemos querido dar formato de tertulia y os hemos reunido a vosotros 3 porque, como sabéis, el BOE publicó una orden ministerial el pasado 9 de mayo para flexibilizar determinadas restricciones que estaban establecidas en la declaración del estado de alarma y para que se empezasen a utilizar en la fase 1 de lo que se venía a llamar el plan para la transición hacia una nueva normalidad. Y concretamente en su capítulo 10 detallaba una serie de medidas, de mínimos, que buscaban garantizar la seguridad de la producción y rodaje de obras audiovisuales. Y a continuación, unos días después, el ICA ha publicado en su web una extensa guía de 45 hojas en cuya elaboración habéis participado activamente los 3 y que viene a complementar lo publicado en el BOE con una serie de recomendaciones no vinculantes orientadas a mejorar las condiciones de trabajo en el actual contexto generado por la COVID-19. José Jaime, ¿en qué consiste esta guía de buenas prácticas para producciones audiovisuales y de dónde surge la necesidad de crear este documento? Bueno, el documento nace realmente cuando nos vemos sometidos con el tema del COVID. Todo el mundo empezó lo primero a tomar las medidas económicas porque veía que era un tema muy preocupante. Y desde APA nos hicimos una pregunta diferente. Es decir, bueno, vamos a empezar a pensar nosotros cómo vamos a poder trabajar después de esto, porque está claro que va a haber un antes y un después. A raíz de esta pregunta la trasladamos a todos nuestros socios. Nos dimos cuenta de que en su gran mayoría los socios nos daban soluciones un poco ya en la guía de buenas prácticas o ese protocolo, cómo poder trabajar. A raíz de nos dimos cuenta de que esa puede ser una buena base para trabajar. Se dio la casualidad de que otra asociación también nos estaba buscando para ver si nos uníamos un poco para crear fuerzas entre las asociaciones de trabajadores del audiovisual, los técnicos, y lo que uniéramos 2 o 3 asociaciones. La semana que viene nos reunimos. Yo se lo digo a ver si alguien más se quiere apuntar. Ya éramos 8 o 9 asociaciones, todas siendo técnicos de audiovisual. Y bueno, es la actual agrupación de asociaciones de audiovisual que está en vías de ser una federación. En ese sentido, actualmente, fíjate cómo empezó la cosa y ahora somos más de 23, creo que somos actualmente, y unos 4.000 técnicos ya. Wow. Es un monstruo, pero lo bueno que hicimos es aprovechar lo bueno que tiene, que toda la gente que está ahí son trabajadores del audiovisual en diferentes fases, de publicidad, de cine, de series, directores, sonido, vestuario, dirección, etcétera. Ellos han sido realmente los que al estar en primera línea nos han ayudado a responder a cómo poder trabajar en este nuevo escenario. Pilar lo que hacía realmente era recoger toda la información, evitar que estuviese duplicada, y ir colocándola en un cierto orden y su criterio con toda la experiencia que tiene Pilar. Uh-huh. Y luego incorporamos a Silvia con su gran experiencia, dándole forma y legalidad y sentido común a todo lo que estamos haciendo, porque podemos ser técnicos, pero no somos técnicos de prevención. Y ella es una experta en el tema, sobre todo audiovisual, y nos daba sentido. Con esos parámetros y de esta forma casual por el COVID, con todo este factor negativo, se convirtió en una idea, en una propuesta muy positiva y muy favorable. Y de ahí salió un poco ese protocolo, esa guía de buenas prácticas, a la vez que coincidíamos en esa carrera que
que se produjo en este país de que aparecían protocolos cada semana. Ha aparecido otro. La gente empezaba a ver muchas medidas. En nuestra opinión, siempre pensamos que no fue bueno aquello. La gente creó confusión, no sabía por dónde venía, lo daba todo por válido. Nosotros decidimos que esa carrera no le íbamos a ganar, que era mejor esperar a tenerlo todo correcto, todo consensuado, ya que nos pusimos en contacto con el ICA. El ICA, de alguna forma, hizo una mesa de trabajo junto con otras asociaciones empresariales, sindicatos, etcétera, actores, para, entre todos, consensuar entre esos 7 protocolos que llegaron a ver sobre la mesa, entre ellos el nuestro, de la agrupación, decidir uno. Nosotros teníamos muy claro que tenía que haber un solo protocolo. Por eso el nuestro nunca se filtró, nunca llegó al público. Entre todos los integrantes de esa mesa se decidió que el de la agrupación era el que mejor base tiene para poder trabajar, cosa que nos alegró muchísimo, y así lo hicimos. Empezamos a trabajar con las mejores propuestas de los otros protocolos que también, por supuesto, tenían, y le fuimos dando una forma hasta llegar al actual documento de guía de buenas prácticas. Silvia, además, si no me equivoco, el documento también cuenta con el visto bueno del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿verdad? Sí, efectivamente. Eso es lo que en realidad le ha dotado de un mayor valor y de una calidad técnica al documento, porque no solo tiene ese aporte de la experiencia y la profesionalidad de innumerables técnicos y de empresas que trabajan en el sector audiovisual, sino que además, desde el punto de vista técnico, tenemos el reconocimiento de la máxima autoridad en materia de seguridad y salud laboral de este país, ¿no? En el que reconoce que es un documento muy preciso, muy técnico y que además cuenta con un nivel muy alto a nivel técnico y de prevención, que es de lo que se trata. Y pues entonces, ¿podríamos decir que estamos hablando además del primer modelo de prevención de riesgos laborales del sector? Claro, efectivamente. Es decir, aquí nos hemos caracterizado un poco, seguramente Jota y Pilar podrán añadir un poco más, desarrollar un poco más este tema, pero creo que por el individualismo. En realidad, cada producción era independiente, se regía por sus propias reglas, se organizaba de la manera que mejor se entendía, y no existía un documento unificado como tal, reconociendo distintos procesos, reconociendo distintos departamentos, formas de trabajo. Y este documento es novedoso en ese sentido, porque contempla todos y concentra todos esos procesos y todos esos trabajos de una manera que está muy organizada por departamentos, que está muy organizada por actividades, desde la manipulación de equipos hasta la forma de trabajar en un set. Y eso es lo que le hace realmente muy interesante, porque no existía hasta ahora, y además va a ser un elemento esencial para los servicios de prevención ajenos y para los técnicos de prevención de riesgos laborales, que cuando tengan que aplicar medidas concretas para cada proyecto en particular, pueden tener una base y una guía estupenda de trabajo. Todo lo malo tiene su lado positivo, ¿no? Hemos sido capaces de encontrar al menos una cosa positiva a toda esta crisis provocada por el coronavirus. Pilar, me gustaría que me explicaras cuáles son un poco las especificaciones que tiene el sector audiovisual que lo diferencian del resto de sectores y cuáles son las medidas que no se pueden aplicar en concreto en nuestro sector por tener esta serie de particularidades. Claro, ¿qué sucede? Que esta profesión es muy desconocida. O estás dentro o no sabes exactamente a veces qué es lo que hace cada departamento o cuántos departamentos hay. Sí que tú dices, es un rodaje, pues tú ya sabes, hay una cámara, un director, incluso hay gente que a lo mejor piensa que el que está encima de la cámara es el director y no es el director de fotografía, o sea, el operador. Entonces, bueno, no se conoce muy bien cómo es la estructura por dentro. Entonces, esto a veces complica tanto para tener prevención de riesgos, que a veces teníamos que asumir unos riesgos que estaban para empresas generales, o sea, para un poco una prevención general que es muy difícil de adaptar a veces a lo que nosotros hacemos. O sea, que este también ha sido siempre un pequeño problema. Entonces, nosotros todo esto, además también fue un poco una cosa que surgió porque lo único que oíamos, bueno, aparte de que estamos todos un poco alarmados por esta situación que estamos viviendo, pues que no podíamos rodar hasta
bueno, los rodajes se irán a diciembre del año que viene. Nosotros decíamos, bueno, diciembre del año que viene, pero si las empresas empiezan a abrir o se empieza todo a funcionar, bueno, pues también podremos trabajar. Y entonces de ahí también un poco fue toda la idea, es decir, primero tenemos que contar qué es lo que hacemos cada departamento, qué fases hay en los rodajes, para que se sepa que hay fases que perfectamente podemos asumir. Nuestro principal problema es que abarcamos muchos, como si fuéramos muchas empresas en una. Entonces, nosotros, ¿por qué? Pues un equipo de decoración que hace construir igual que hacen en una, o sea, no igual, pero vamos, construcción de decorados. Vestuario que hace hacer ropa, ir a comprarla y diseñar y demás. Producción que un poco está todo, localizaciones, dirección, es mucho también de papel, de oficina, con lo cual es una oficina. Efectos especiales, es un taller. O sea, es que entonces este es el principal problema, pero que si cogemos de todos lo que nosotros hacemos, podíamos llevar adelante el trabajo. ¿Cuál era el problema que se veía luego? El rodaje. Cuando ya llegamos a preparación, postproducción, no hay ningún problema. El problema en rodaje, bueno, aparte de que, claro, tienes que marcar unos tiempos, unas medidas que van a complicar la cosa, pero eran los actores. Es el tema de la escena, de cómo haces que no estén, que estén separados, pero al mismo tiempo cómo cuentas la historia, como ese creo que es todavía el mayor problema, de ver cómo consigues hacer eso sin que nadie se ponga enfermo. Y digo nadie y sobre todo, claro, porque los actores, tú no puedes cambiar a un actor. Yo puedo ponerme mala y me sustituye una compañera o un compañero y perfectamente vuelvo a los 15 días o cuando me haya puesto buena y no ha pasado nada. Porque además lo que sí que tiene de bueno esta profesión es que todos tiramos del carro. Es curioso, pero a veces no sabes cómo ha llegado hasta allí porque dices que no sé, pero es que entre unos y otros es que es un trabajo muy de equipo, independientemente que a veces somos muy individualistas, es muy de equipo. Entonces todo sale, pero es verdad que un actor tú no le puedes cambiar. A un actor no le puedes cambiar, entonces ese sí va a ser el principal problema. ¿Y por dónde crees que va a ir la solución con el tema de los actores a la hora de tocarse, de estar cerca? Pues es inevitable que no todo van a ser monólogos. Al final va a ser inevitable que se toquen, que se peleen, que se besen, que... No, claro. A ver, yo sé que hay sobre todo series y demás que es más fácil también de rodar porque se hacen en platós, entonces esto es bastante más cómodo, que no estás en distintos decorados cada día. Imagínate que hay veces que estamos en 3 decorados en un día o 2. ¿Cómo haces? Montas, desmontas, te vas, te vienes. Todo esto va a ser más complicado y a lo mejor ya hoy por hoy no se va a poder hacer así. Pero claro, están retocando guiones. Claro, esto, pues yo espero que no se note esa carencia, pero es verdad que de momento no vamos a ver muchos acercamientos, sobre todo por cómo estamos todavía en la fase en la que estamos, que todavía esto no está controlado y no se sabe cómo poder controlarlo. Esperemos que como esto va evolucionando y todo va cambiando, porque lo que decimos hoy, a lo mejor dentro de 3 días ya está pasado, es que ya no, ya es otra cosa. Y esto es lo que nos ha estado pasando, además, durante el proceso, que todo cambia muy rápido y entonces yo creo que va a ser un poco cambios de guiones y en cierta forma, en algunas cosas, forma de enfocar esa acción mucho en postproducción y a lo mejor asumiendo ciertos riesgos, la verdad. Es lo único que se me ocurre que pueda pasar. En cualquier caso, sí quiero poner el foco en que se trata de un documento que no solo hace referencia a la parte de la producción, del propio rodaje, sino a todas las fases que dura la película, ¿no? Desde la preproducción, la producción y la postproducción, ¿verdad? Lo bueno de este documento es primero que intentábamos situarnos primero donde estamos, qué es lo que está pasando y qué es lo principal. A partir de ahí hemos ido desarrollando, haciéndolo pues cuáles son las mínimas cosas que hay que tener, las que tienes que estar pendientes, y luego cada departamento, que eso la labor de Silvia ha sido tremenda, porque claro, es que es su trabajo, o sea, es lo que ella, y además yo diría, no me quiero, pero vamos, en esta industria hay pocas personas que lleven prevención de riesgos en cine, porque a veces no llegan de verdad y dicen, ¿y qué es lo que
¿qué es lo que hacéis aquí? Entonces, claro, entonces Silvia sí que como ya conoce todo el sector y pues ella nos ha dado esa visión. Yo siempre digo que ha hecho que el documento sea oficial. O sea, ella le ha dado el enfoque oficial a todo esto, que es lo que necesitábamos, la verdad. Silvia, entiendo que es un documento, como ya hemos dicho, no vinculante y abierto, que va a ir cambiando. Desde tu punto de vista como experta en riesgos laborales, ¿hasta cuándo crees que deberá tenerse en consideración o sienta ya unas bases que deberemos tener en cuenta a partir de ahora, aunque ya el riesgo del coronavirus, en concreto del COVID-19, ya no esté tan presente? ¿Volveremos a los rodajes como antes cuando todo esto pase? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, puede haber dos posibles escenarios. O sea, puede ser que muchas de las medidas y recomendaciones que nosotros estamos incluyendo en este documento hayan llegado para quedarse, y esperemos que sí, porque son unas guías de buenas prácticas, porque son unas recomendaciones que en el día a día no se está pidiendo nada excepcional, es algo muy lógico, con mucha aplicabilidad práctica. Nunca está de más la base, ¿no? Va a estar de más. Todo lo que sea mejorar a partir de ahí, perfecto, pero como mínimos está fenomenal, ¿no? Y debería ser utilizado como tal. Luego habrá cosas que dependerán. Es decir, ahora mismo el virus parece que también nos va a acompañar durante un periodo de tiempo largo, vamos a decirlo, porque hasta que no contemos con una vacuna eficaz no vamos a poder tener la certeza de que podamos a poder eliminar ese riesgo dentro de nuestros rodajes. Vamos a tener que convivir con ello y todos tenemos que hacer esfuerzos para adaptarnos y hacer cambios y modificar nuestras medidas y nuestras formas de actuar en el día a día. Es decir, porque al final, como es algo tan excepcional, que estamos viviendo una situación sin precedentes, estamos en muchos casos improvisando medidas. Muchas de ellas son muy válidas, como son las que se aportan en este documento a fecha de hoy, porque están contrastadas, porque tiene una labor de análisis detrás, de consulta con profesionales médicos, incluso técnicos de diversos países, etcétera, etcétera, sino porque lo que comentaba, es decir, que van a ser buenas medidas, y otras evidentemente no van a funcionar y son las que vamos a tener que ir mejorando y cambiando. Estamos conociendo nuevos datos cada día. Es decir, si ahora se aconseja que se tome temperatura, puede que dentro de 2 días se diga que efectivamente eso no es una solución que aporte ningún tipo de dato en relación a discriminar si una persona está contagiada o no. Es decir, va a haber que evolucionar y vamos a tener que ir cambiando cosas. Es por eso por lo que siempre hablamos de un documento vivo, porque ni siquiera los expertos ni los organismos internacionales tienen certezas, mucho menos nosotros, pero hemos intentado también ser muy prudentes en este trabajo, contar solo lo que sabemos a fecha de hoy y ser sensatos y pensar que vamos a tener que adaptarnos y vamos a tener que tener esa capacidad de adaptación y contar con buenos asesores en cada momento para poder adaptarnos con mayor facilidad. Es que además esto que dices, Silvia, que nos ha estado pasando, que de repente había algún dato que habíamos puesto y a los 2 días, no, que es que ahora esto ha cambiado, que ya no es así y vamos a especificar que esto es lo que se recomienda, pero es total, o sea, que es que incluso haciendo el documento había cosas que teníamos que ir modificando y cambiando porque es esto, es que lo que decimos hoy, mañana no sabemos lo que será, porque es algo inédito, claro, es algo que no esperábamos nadie, por lo menos vivirlo. Uh-huh. Sí que quiero señalar una cosa, y es que es curioso esto, a ver, para bien o para mal, está, como dices, es algo que no teníamos precedente de esto, pero está ocurriendo en el mundo entero. ¿Esto qué quiere decir? Que cualquier medida que tomemos es que las estamos tomando en todos los sitios igual. O sea, ayer me dijeron de una conferencia que había también de protocolos en Estados Unidos y es que están tomando las mismas. Es que no hay otras. Es que entonces no nadie va ni a criticar, ni a juzgar, ni a defender, ni no unas medidas. Es que lo bueno o malo es que todos estamos hoy en día en la misma situación. Todos, absolutamente todas las personas, todos los países, todo. Bueno, de hecho, José Jaime, para la elaboración de estas guías me comentabas antes
que os habéis documentado y habéis consultado guías que se han hecho a lo ancho y largo que es el mundo, ¿no? Sí, así es. Es decir, nos hemos estudiado, nos hemos basado en cantidad de países y sus protocolos y sus medidas que han lanzado. Para nada solamente nos hemos escuchado a nosotros mismos, hemos querido aprender y nos hemos dado cuenta de que tampoco estaba la panacea ni han inventado la rueda ahora mismo en ningún otro país. Todas las medidas son similares y hemos adoptado un poco de todas, hemos sacado la mejor de la información, pero vamos, te digo que en más de 20 países hemos estudiado seguro. ¿Y la mayoría de estas guías son igual de extensas que la nuestra, o van más a lo concreto? Bueno, mira, curiosamente sí que, por ejemplo, hoy mismo estaba revisando la guía o el protocolo que está elaborando la British Bill Commission, que curiosamente tiene la misma estructura que nuestra guía, es decir, plantea una fase inicial un poco explicativa de todo lo que son los procesos nuevos de medidas de higiene sanitarias y de desinfección de espacios, es decir, que eso es algo totalmente novedoso y que tenemos que adaptar todos a nuestro día a día, y que además luego va separando también por fases, preproducción, producción y postproducción, y dentro de la fase de rodaje todos los departamentos posibles dentro de una producción audiovisual. Se criticaba un poco al principio que nuestra guía era un poco extensa y que por tanto era un poco compleja a la hora de leer y de llevar a cabo, y sin embargo la guía actual que está presentando, bueno, de momento es un borrador porque es verdad que la guía está presentando, o sea, la British Film Commission está presentando la guía a distintos también entidades, organismos, instituciones y empresas que están participando y están aportando, es decir, parece que nos han oído y cogieron nuestra idea, porque es un poco lo que nosotros hicimos, es decir, crear una base, y esa base que todos nuestros compañeros y participaran y aportaran su parte concreta y específica. Y eso es lo que están haciendo, y su guía de momento ahora mismo lleva unas 52 páginas y efectivamente ahora pasará por un filtro de probablemente de ver qué medidas finalmente se quedan en esa guía, pero es una guía muy completa, porque lo que se pretende al final es que la gente sepa qué es lo que va a hacer y qué es lo que no puede hacer, y que le den al menos unas pautas, una idea, una base, un punto de partida. Luego, a partir de ahí, cada uno podrá organizar en mayor o menor medida lo que necesite en función de su proyecto. Si su proyecto pues serán menos cosas a aplicar. Si es muy grande, hay muchos más condicionantes y muchos más factores que vamos a tener que tener en cuenta. Pero eso es lo importante, es decir, vamos a ser precisos, vamos a ser amplios, vamos a cubrir más ámbitos, porque de esa manera, es decir, estamos cubiertos todos. Claro. Yo esto quiero decir porque además es que esto ha sido una de las cosas que también comentábamos, ¿no? Porque no es lo mismo un proyecto, un documental, que a lo mejor son entrevistas y grabación de imágenes de lugares o demás. No es lo mismo una serie si solamente está en plató, no es lo mismo una publicidad, no es lo mismo. O sea, que es que dentro de lo que es el audiovisual hay tantas diferentes formas de llevarlo a cabo que, claro, no puedes hacer que uno sea para todos. Es que eso es imposible. Y, de hecho, como dice Silvia, es que, bueno, yo es que con Silvia, todas las que yo he estado, estaba Silvia. Entonces, cada película tiene luego su prevención de riesgos, porque depende de dónde ruedes, cómo ruedes, qué es lo qué acciones hay, qué lugares. Cada sitio tiene un protocolo y ese es el que habrá que hacer. Pero es verdad que como base para saber el tema del virus, cómo llevarlo y cómo poder atacarlo, para todo esto está un poco hecho original para que se pueda hacer, o sea, para poder salir y trabajar, pero claro, unas condiciones que van a ser muy especiales, pero que luego cada día va a ser diferente y cada proyecto va a ser diferente. Y luego una cosa que sí que era importante, que muchos a lo mejor decíamos y insistíamos mucho que no fuera vinculante, por eso, para el criterio de cada proyecto, porque no puedes poner que sean obligatorias ciertas cosas que a lo mejor no hacen falta para ese proyecto. Entonces, lo único que estás haciendo es limitando ese proyecto. Y sobre todo también, que creo teníamos en mayúscula, ¿no, Silvia y Jota? Era que cada uno sea responsable. O sea, ahí sí que es verdad pero esto es la vida misma, o sea, el que no quiera ser responsable efectivamente lo va a hacer mal, pero lo va a hacer mal con guía, sin guía, obligándolo o sin obligar.
Entonces, dentro y fuera del set. Claro. Entonces, bueno, pues esto sí que lo remarcábamos mucho y se ha intentado que figure, yo creo que se repite varias veces un poco ese tipo de cosas. Sí, no, está claro que al final es una guía que, pese a proponer muchas medidas, lo único que busca no es complicar las cosas, sino al revés, el intentar que podamos empezar a rodar lo antes posible. Y creo que eso queda claro recogido en la introducción del documento y que todo el mundo lo tiene presente, que el único fin de todo esto no es autocomplicarnos las cosas, sino al revés, buscar la solución para volver a rodar, que es en lo que consiste nuestro trabajo. Por otro lado, la propia guía reconoce también, José Jaime, que muchas de estas medidas van a tener un impacto en el espacio y en el tiempo, lo que a su vez pues va a suponer posiblemente un impacto financiero. ¿Cómo crees que se va a ver afectado el presupuesto, el cronograma de producción y el plan de rodaje de los proyectos que grabemos en los próximos meses? Porque es un escenario que no teníamos contemplado y que ahora es un invitado que se nos ha venido a la casa y es como cuando vamos a comer, tenemos comida para 10 y aparecen 14. Bueno, pues a ver cómo lo hacemos. Y eso es lo que vamos a tener que hacer un poco. En APA estamos ya trabajando, hay un equipo de socios con mucha experiencia que están trabajando ya en hacer diversos escenarios para tener al final una horquilla que nos marque un poco las distintas opciones. No es lo mismo un pequeño proyecto que una película muy, muy tocha, y eso va a marcar un poco las diferencias. Pero sí que tengamos una pequeña, que soy incapaz ahora mismo de decirlo, creo que además lo prudente es no decir nada y esperar a que ellos nos den los datos para que al final oscile entre X y Y esa variación, porque dependerá de cada uno de cómo quiera aplicar o pueda aplicar sus historias. Y el factor tiempo está ahí, pero también es lo mismo. Creo que depende mucho de la disciplina, depende mucho de la formación previa que por parte de las PRLs se haga en cada proyecto, para que cuando empecemos desde el día 1 sepamos todos muy bien cómo funcionar. Siempre digo que somos muy hormiguitas, estamos en un sistema muy militar, sabemos trabajar muy bien con ese tipo de orden, y si nos dicen lo que tenemos que hacer y los espacios están preparados con la formación, creo que sufriremos un poco los primeros días por no haberlo hecho antes, pero estoy seguro que al ser un sector tan duro, acostumbrado siempre un poco a nuestros altibajos y a no tenerlo fácil nunca, porque nunca lo hemos tenido fácil, seguro que saldremos bien y en poco tiempo. No creo que al final sea tanto desfase de tiempo que esto nos lleve. Seguro que sí. Para finalizar, me gustaría, Silvia, que destacaras cuáles son las principales recomendaciones que nuestros compañeros de APA deben tener en cuenta a la hora de volver a rodajes. ¿Cuáles son las principales recomendaciones o las principales medidas que todos como profesionales debemos tener en cuenta? Sí, bueno, en primer lugar, lo que todos a la hora de iniciar un nuevo proyecto vamos a tener que tener en cuenta es el hacer un estudio previo de ese proyecto muy detallado, muy pormenorizado, muy pensando en todos los posibles escenarios, teniendo en cuenta también que, como avanzaba también antes Pilar, habrá que retocar cosas, habrá cosas que se puedan hacer y otras cosas que inevitablemente no vamos a poder hacer en el escenario actual que tenemos, porque evidentemente la prioridad máxima para todas las producciones va a ser el proteger la seguridad y salud de nuestros trabajadores. Entonces eso evidentemente es indiscutible. Hemos incorporado un riesgo nuevo que no es propio de nuestra actividad, es decir, nosotros no tenemos un riesgo biológico como parte de la actividad que realizamos diariamente en una producción audiovisual, y ahora tenemos que incorporar ese riesgo biológico, un riesgo de contagio. Tenemos que pensar en todos los escenarios. ¿Qué pasa si tenemos una persona del equipo que resulta que está contagiada? ¿Cómo le aislamos? ¿Cómo tenemos que elaborar un plan de contingencias, un protocolo de actuación en ese sentido? Es decir, vamos a aislar a todo su departamento, vamos a paralizar la producción. Es decir, hay muchos condicionantes que se van a tener que tener en cuenta, y por eso tenemos que pensar muy bien nuestros proyectos, tenemos que aportar ese sentido común. Creo que se van a poder llevar a cabo, es decir, con un mínimo de medidas y teniendo en cuenta que tendremos que tener una visión más reducida del trabajo que se pueda realizar en el set. No estoy hablando de reducción de equipos en general, sino del equipo que pueda permanecer junto en un set. Tenemos que idear espacios extras para desinfección de equipos y de materiales, tener ese control de que nada de lo que entre en nuestros espacios, en nuestros set de rodaje, pueda tener ningún tipo de contaminación que pueda causar un contagio en nuestros equipos.
vamos a tener que incorporar equipos extras de desinfección, limpieza. Puede ser que en algún momento tengamos que reducir de alguna manera las jornadas de trabajo. Tenemos que tener en cuenta también que el equipo de rodaje se enfrenta también a un riesgo nuevo que puede ser el miedo al contagio. Es decir, tenemos que ser capaces de dar esa tranquilidad a nuestros equipos, de que efectivamente van a estar protegidos, de que vamos a poner todas las medidas de protección a nuestro alcance para que todos los equipos se sientan seguros. Y a partir de ahí lo que apuntaba también Pilar, es decir, hay una parte de responsabilidad personal, no solo contigo mismo, sino que con el resto de tus compañeros, porque estamos hablando de un tema de salud pública. Ya no estoy hablando de si yo me subo a una plataforma elevadora y no llevo arnés, el que tiene el accidente soy yo y yo soy responsable. No, estamos hablando de que con tu actitud irresponsable puedes causar el contagio de mucha gente. Y entonces ahí ya estamos hablando de temas más serios. Entonces, bueno, yo creo que si todos somos conscientes de ellos, aplicamos unas medidas súper básicas de distanciamiento físico siempre que sea posible, higiene constante, tenemos que incorporar esos hábitos, lavarnos las manos, no tocarnos la cara, los ojos, la nariz, es decir, todo eso que nos están diciendo constantemente en las noticias, a partir de ahí podemos hacer todo lo que queramos, como siempre. Sí, yo ahí quiero anotar una cosa, y es que sí que es verdad que yo pensando, digo, bueno, el día que vaya, empecemos a preparar y vaya un rodaje, sobre todo, por lo menos aquí los españoles, va a ser una lucha interna, es decir, no me puedo acercar, no te puedo dar 2 besos, no te puedo dar un abrazo, no me acerques, no sé qué. Entonces va a estar un poco entre la cosa esta del miedo de no contagiarse, que ya nos pasa cuando salimos a la calle y alguien se te acerca, ya estás como un poco, pero luego cuando está el momento del afecto, que como la mayoría nos conocemos de mucho tiempo, pues va a costar mucho, y esto emocionalmente también va a ser un poco, pues esto lo que dice Silvia, ¿no? Que va a haber que estar apoyando porque y dando alegrías dentro de lo que sea la situación, porque es que si no va a ser como, ¿sabes? No te acerques, no, que te daría un achuchón, ¿no? Que hace tiempo que no te veo, 2 besos, que somos muy de eso, pues nos va a costar, nos va a costar. Pero bueno, vamos a ver qué. Y por eso también, que creo que se me había olvidado, no lo he dicho antes, que las empresas tengan en cuenta que deben asesorarse muy bien y que ese asesoramiento tiene que partir desde esa primera fase de producción a través de su servicio de prevención ajeno, de sus técnicos designados, es decir, que se asesoren bien, porque no solo el interponer medidas por interponer medidas no va a aportar ningún tipo de beneficio si no está fundamentado en la exposición del riesgo y en la probabilidad del contagio. Es decir, que por eso es importante que estemos bien asesorados. Muy bien, pues con ese último apunte nos quedamos. Me voy a atrever a daros las gracias en nombre de toda la industria por el trabajo encomiable que habéis desarrollado estas últimas semanas de forma altruista. Creo que con gente como vosotros es como realmente conseguimos que la industria avance y que nos hagamos más industria a través del ímpetu que le pone José Jaime para unificar fuerzas, del conocimiento y la experiencia de Pilar y de Silvia y bueno, pues y de todas las otras personas que han participado en la redacción de esta guía. Así que nada, muchísimas gracias y gracias por haber dedicado este ratito a compartirlo con todos los oyentes de este podcast de APA. Muchísimas gracias a ti por organizarlo. La verdad es que ahora yo ya llevo días echándoles de menos porque nos llamábamos cada 2 minutos y escribíamos correos y ahora es como nos falta algo. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. Del programa. Gracias. Si quieres ingresar en APA como nuevo miembro, encontrarás toda la información de los tipos de socios que te proporcionamos y el formulario de solicitud de alta en nuestra web www.asociacionapa.es. Durante este año, si eres socio, trae un amigo profesional de producción audiovisual a APA y te regalamos una cuota trimestral y a él también. Si eres proveedor de servicios al audiovisual y quieres que te conozcan nuestros asociados y el sector, aquí tienes un nuevo canal, el podcast de APA. Ponte en contacto con nosotros en info@asociacionapa.es o infórmate en nuestra web www.asociacionapa.es. Pero antes de irnos queremos dar las gracias a nuestro patrocinador de luz, el cual nos deja sus instalaciones y estudios de sonido para grabar este podcast.
También agradecer a nuestra gerente Beatriz Lago, a nuestros socios de APA, quienes van interviniendo con sus voces para las cuñas que nos informan de nuestra asociación. Gracias, compañeros. Y Arturo Cres, quien nos ha dejado usar las músicas de librería que han acompañado este programa de podcast. Muchas gracias y hasta el próximo programa.